tal? Vamos a continuar con el curso. Recordemos que la vez pasada abordamos todo lo que era campo de los reales. ¿Están de acuerdo? Vimos todo lo que conllevaba los axiomas de campo, las grandes problemáticas del matemático, y vimos lo consecutivo, que era la cerradura del conjunto. Es muy importante esto porque, pues, a partir de la clase del día de hoy, pues, vamos a empezar a probar propiedades, ¿no? Y empezaremos con los teoremas duros. Entonces, primeramente, lo que vamos a hacer es probar unicidad. Entonces, no, recuerda que los axiomas, las dos más grandes problemáticas, pues, son la existencia y la unicidad. Entonces, la existencia viene en su mayoría dada por los axiomas, mientras que la unicidad, pues no conocemos, ¿no? O sea, el axioma te garantiza que existen ciertos elementos, pero nunca te dice cuál es su comportamiento o si son únicos. ¿Y por qué nos interesa saber si son únicos o no? Bueno, pues porque esta unicidad da propiedades características del elemento con el que estemos trabajando. Vamos a empezar a ver un teorema. Teorema. Entonces, probar que 0 es único. Entonces, qué horrible línea me quedó, disculpen. Soy físico, no dibujante. Entonces, vamos a empezar a ver. No. Vamos a ver qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, nosotros queremos probar que 0 es único. Ahora, ¿cómo se prueba la unicidad? Antes de que des una respuesta, de que luego mandes algo, intenta recordar en qué consiste la unicidad, ¿no? ¿Qué te hace? Todos en este mundo nos dicen que somos únicos. Y sí es cierto, todo es único. Todo atardecer que tú veas es único. Todo animal que tú veas es único. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos criterios importantes que nos vuelven únicos. Por ejemplo, ¿cuál es una de esas características que te vuelve único? Las huellas digitales, tus recuerdos. Bueno, los recuerdos se podrían implantar en un mundo distópico futurista, pero al menos tus huellas digitales ahorita en este mundo, en lo que va, te vuelven único, ¿no? No hay otra persona que tenga tu mismo patrón de huellas digitales y no le existirá. Entonces, de la misma manera, hay una característica única en cada elemento. ¿Qué es lo que sabemos? Nosotros nada más sabemos el axioma 3, donde nos indica que pues existe 0, ¿no? ¿Qué nos dice? Existe 0, número real, tal que A más 0 es igual a para todo A real, ¿no? Es decir, que es un neutro aditivo, no importa, eh, no importa con quién lo sume, siempre va a dar el mismo número, no le hace nada a la suma. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Bueno, vamos a ver nosotros que lo que queremos es que 0 sea único, ¿no? Pero no podemos nosotros probar que 0 es único. ¿Por qué? Probar que un número es único o que algo es único conllevaría comparar con todos los demás. Es decir, para probar que 0 es único, tendríamos nosotros que probar que 0 es el único número que cumple esta propiedad de ser neutro aditivo. Porque eso es lo que vuelve único al 0, el ser neutro aditivo. Analizando todos los otros números que existen. Es decir, tendríamos que comparar con el 1, con el 2, con raíz de 2, con pi, con 3 cuartos de pi, con 6 por 10 a la 25. Tendríamos que comparar con 1,500,000 de cosas. Entonces, pues eso no nos conviene. No tenemos una perspectiva y no tenemos vida como para hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Es decir, no es factible comparar con todos los números. Entonces, ¿cómo nosotros probamos que algo es único?
Bueno, es muy importante. Vamos a probar lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a proceder a ver una observación. Entonces se llama el primer sabor de la contradicción. Entonces, nosotros como vemos que no podemos mediante medios directos atacar el problema porque nos conllevaría algo imposible de realizar, una tarea imposible, nosotros vamos a ver que el primer sabor de la contradicción dice lo siguiente. Dice, siempre que se pida probar unicidad, se procederá por contradicción. Entonces, esto es muy importante. Siempre, siempre que te pidan probar unicidad, se procederá por contradicción. Es un sabor de la contradicción. ¿Te acuerdas de a qué te sabe una torta de huevo? Bueno, pues a qué te sabe la contradicción? Pues a unicidad. Es uno de sus sabores, ¿no? Existen tres, los vamos a ver los tres con calma. Por mientras solo hay que aprender y pues recordar, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el método por contradicción? Si nosotros vemos el método por contradicción, pues implicaba el que nosotros teníamos que negar la tesis. Vamos a borrar la observación. Nosotros teníamos que negar la tesis. Bueno, tacharla y vamos a catafixiarlo por una contradicción, ¿no? Ahora lo que vamos a creer es una contradicción, pero hay que acordarse que cuando nosotros procedemos por contradicción, negamos la tesis, pero hacemos algo con ella, la suponemos cierta, ¿no? Y eso recibía el nombre de supuesto de contradicción. ¿Cuál es la negación de la tesis? Cero no es único. Pero entonces, si no es único, pues, ¿qué implica esto? Bueno, si no es único, ¿qué es lo mínimo que podemos asegurar nosotros como matemáticos? Entonces, una de las respuestas muy comunes que yo escucho es, pues, ¿qué hay más? Ok, es correcto, sí, podríamos afirmar que hay más, ¿no? Pero ¿cuál es lo mínimo? Entonces, ¿cuál es lo mínimo que podemos asegurar para decir que algo no es único? Podríamos decir que hay más, pero mínimo, recuerda, hay que recordar que siempre vamos a proceder por mínimos, lo mínimo que podemos asegurar, lo que podemos nosotros dar como matemáticos. Entonces, bueno, que hay más, mínimo cuál, pues otro, ¿no? Entonces, siempre el supuesto de contradicción, cuando procedamos por contradicción en unicidad, es suponer que existe entonces otro elemento, le voy a llamar cero viñeta, número real, tal que cero es distinto de cero viñeta. Esta es una hipótesis importantísima y A más cero viñeta es igual a A para todo A real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, notemos lo siguiente, ¿no? O sea, nosotros siempre el supuesto de contradicción va a ser suponer que existe al menos otro y pues buscar una contradicción, literalmente, ¿no? En este modo, ¿qué es lo que vamos a hacer o a qué nos referimos? Bueno, lo que vamos a hacer directamente es recordar, bueno, no sé si alguna vez hayan programado, lo que va a ocurrir aquí es que esta cosa, cero distinto de cero viñeta, va a ser un exploit, ¿no? En el mundo de la programación, en la jerga, los exploits se le llaman los puntos débiles de un código, ¿no? O sea, si tú lo tocas, se quiebra, ¿no? Igual esa cosa que está encerrada en azul, la otra, la de abajo, esta chiquita, pues implica que ese siempre va a ser el punto débil de la demostración por contradicción, suponer que existe otro diferente. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Nosotros sabemos que cuál es la propiedad característica del cero. Sabemos que A más cero es igual a A para todo A real. Esto funciona para todo número real. También sabemos entonces que A más cero viñeta es igual a A para todo A real. Es decir, para todo número real se cumple esto y también esto. Nos acordamos, ¿a qué crees? Cero es un número real.
y también 0 viñeta es un número real. Entonces, ¿qué pasa si yo hago el siguiente chanchullo? 0 más 0 viñeta. ¿Qué pasa si yo lo sumo? Vamos a ponerle a esto notación 1 y este 2. Entonces, nota, vamos a ver el lado derecho. Vamos a pensar que esto es como esta es una suma, como si fuera número 2, que esta sea la visión de 2, ¿no? Algo más 0 viñeta, algo más 0 viñeta es igual a ¿qué? Pues a ese algo, ¿no? En este caso, ¿quién sería? A 0. Pero por el otro lado, vamos a verlo ahora como si fuera número 1. Algo más 0, algo más 0 es igual a ¿qué? A ese algo, ¿no? En este caso, algo, ¿quién es? 0 viñeta. Entonces, ¿qué acabamos de hallar? Que 0 es igual a 0 viñeta. Pero nosotros habíamos supuesto desde un inicio que eran diferentes y llegamos a que son iguales. Entonces, esto es una contradicción. Entonces, siempre que se proceda por contradicción, esta va a ser la metodología. Se niega la tesis, se supone cierta, y después de suponerla cierta, buscamos dentro de esas hipótesis, al suponerla cierta, que lo mínimo que podemos asegurar es que existe otro elemento que cumple la misma propiedad, y pues buscamos que como ese otro elemento que estamos suponiendo que existe es distinto al con el que estamos trabajando, pues efectivamente ahora lo que vamos a hacer es buscar que son iguales, ¿no? Eso es algo muy común que va a pasar, ¿no? No es la única manera de llegar a una contradicción, hay más, pero por el momento pues esta es pues la clásica, ¿no? Entonces vamos a redactarlo. ¿Cómo sería? Demostración. Entonces siempre hay que indicar el método. Recordemos que las tres características del buen matemático es que es mañoso, flojo y educado, ¿no? Entonces hay que indicar el método de demostración. Entonces procederá por contradicción. Entonces, siempre que se inicie una demostración por contradicción, hay que indicar el supuesto de contradicción. Es decir, tenemos nosotros que indicar qué es lo que estamos suponiendo. Claro, en este caso, nosotros tenemos algo muy importante aquí. Tenemos que dar primero a 0, ¿no? ¿Cuál es su propiedad característica, no? Entonces, por el axioma 3, existe 0 número real tal que A más 0 es igual a A para A real. Recordemos que no utilizamos cuantificadores, ¿no? No ponemos para todo A real. Entonces, por el supuesto de contradicción, es decir, estamos indicando, hey, ¿qué crees? Esta es la negación de la tesis que voy a suponer cierta por el supuesto de contradicción. Entonces, existe 0 viñeta número real tal que 0 es distinto de 0 viñeta y A más 0 viñeta es igual a A. Ya no indicamos para A real, pues porque aquí ya sabemos quién es A, ¿no? Entonces nada más indicamos, notemos que, y hacemos el chanchullo que hicimos, ¿no? 0 más 0 viñeta, pues le podemos poner 0 y 0 viñeta, ¿no? Por lo tanto, 0 es igual a 0 viñeta, contradicción. Pero aquí no terminan las demostraciones por contradicción. Las demostraciones por contradicción no terminan cuando uno llega a la contradicción. Una experiencia que puedo contar es que cuando yo estaba en mi primer semestre, pues yo en un examen me encargaron una demostración por contradicción y sabía cómo hacerla y de ahí hice, pero ahí lo dejé. Y esto es una contradicción. Y ya dije, ya, suficiente. Y el profesor me la tachó, me dijo, no entiendo cómo. Tienes que indicar que cuando se redacta por contradicción, después de llegar a la contradicción, tienes que indicar qué es lo que genera esta contradicción. Entonces, la contradicción surge de suponer que 0 no es único.
Entonces, si suponer que 0 no es único nos lleva a una contradicción, pues este supuesto debe ser falso. Por lo tanto, 0 es único. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, vamos a ver el siguiente teorema, porque voy a encargar dos teoremas de unicidad de tarea. Entonces, teorema. Sea A un número real con A distinto de 0. Probar que su inverso multiplicativo es único. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Qué feo, Dina. Entonces, aquí tenemos una gran problemática. En el teorema pasado, pues luego te dan la notación. Probar que 0 es único. Aquí hay una gran problemática de notación. ¿Por qué? Pues porque no nos están dando la notación con la que vamos a trabajar. Entonces, cuando no nos den la notación con la que tenemos que trabajar, hay que nosotros darla. Entonces, nosotros nos están pidiendo el inverso multiplicativo. Entonces, recordemos que eso implica, pues, utilizar el único axioma mamón, ¿no? Entonces, por el axioma 8, como A es distinto de 0, entonces podemos asegurar que existe A a la menos 1 número real, tal que A por A a la menos 1 es igual a 1. Es decir, estamos dando la notación, ¿ok? Entonces, primero vamos a pasar a dar la notación del inverso multiplicativo. Y ahora sí, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Pues que A a la menos 1 sea único, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Tachamos, catafixiamos por una contradicción, supuesto de contradicción. ¿Y cuál es el supuesto de contradicción? A a la menos 1 no es único, es decir, que podemos asegurar mínimo. Pues mínimo podemos asegurar que existe un A a la menos 1 viñeta número real, tal que A a la menos 1 es distinto de A a la menos 1 viñeta. Nunca hay que olvidar esto. Esta es la hipótesis más fuerte que existe en la demostración por contradicción de la unicidad. Y A por A a la menos 1 viñeta, pues es igual a 1 también. Entonces, es muy importante esto, que sepamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos igual, siempre hay que comparar las propiedades. Pues A por A a la menos 1 es 1, A por a la menos 1 es 1 y A por A a la menos 1 viñeta también es 1. Entonces notamos, por ejemplo, aquí en la pasada, pues nos damos cuenta que, ¿qué tal si sumamos, no? Aquí, ¿qué tal si sumamos este y este? Pues aquí como que no tiene sentido sumar, ¿no? Hay que ver dónde convergen fuerzas. Notemos que aquí 1, 1, ¿no? Entonces, sabemos que 1 es igual a 1, ¿no? Pero 1 lo podemos ver como este paradigma, A por A a la menos 1 viñeta, y este 1 lo podemos ver como A por A a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos o qué se nos ocurriría? Pues multiplicar. Notemos que si cancelamos este A, pues ya, pero no podemos cancelarlo así de golpe, ¿eh? Les voy a dejar voy a dejar un teorema de tarea que es la ley de cancelación del producto, que es donde entra esto, ¿no? Entonces, si multiplicamos todo por A a la menos 1, esto es A a la menos 1 por A la menos 1 viñeta, igual a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Cuánto vale A a la menos 1 por A? 1. ¿Cuánto vale A a la menos 1 por A? 1. Y ya quedamos a que 1 por A a la menos 1 viñeta, A a la menos 1 viñeta, A a la menos 1 por 1, A a la menos 1. Que hallamos la contradicción. Entonces, vamos a redactar demostración. ¿Cómo se redacta para los problemas de notación? Si no da notación, nosotros hay que darla. Entonces, se procederá por contradicción. Entonces, bueno, más bien, ¿cómo? Tenemos que primero dar la condición para poder aplicar la axioma número 8. Como A es distinto de 0, por el axioma 8 existe A de menos 1 número real tal que entonces, por el supuesto de contradicción, por el supuesto de contradicción,
A a la menos 1 no es único. Es decir, pueden poner también, existe a la menos 1 viñeta tal que a la menos 1 es distinto de a la menos 1 viñeta y a por a la menos 1 viñeta también es 1, ¿no? Notemos que pues que a por a de menos 1 es igual a por a de menos 1 viñeta, ¿no? Recordemos que estamos escribiendo para matemáticos, deben darse cuenta que 1 es igual a 1. Entonces, multiplicando ambos miembros por a de menos 1, hallamos que, lo ponemos, ¿no? A de menos 1 por a de menos 1 es igual a de menos 1 por a de menos 1 viñeta. Esto es, ya podemos concluir, ¿no? A de menos 1 igual a de menos 1 viñeta, contradicción. Entonces, la contradicción surge de suponer que a de menos 1 no es único. Por lo tanto, a de menos 1 es único. Y terminamos la demostración. Entonces, vamos a proseguir y con su tarea. Entonces, número 1, probar que 1 es único. Número 2, sea a un número real. Probar que su inverso aditivo, mucho ojo, es único. Entonces, aquí van dos tareas que tienen que ver con unicidad. Es casi, no es un copy-paste, pero sí son ideas muy similares, ¿ok? Entonces, este es el primer sabor de la contradicción. No se debe olvidar. ¿Por qué? Pues porque se utiliza toda la carrera, ¿ok? Entonces, sería todo por hoy de mi parte. Ok, excelente día, cambio y fuera.